en ese momento tú no lo vas a entender, pero te lo juro que cualquier problema que tú tengas de salud, físico, lo que sea, en algún momento tú vas a entender por qué pasaste por eso. Hola, hola, bienvenidos al episodio 3 de tu podcast favorito de salud, de alimentación, de historia, de cuentos, de chismes, de esta sanación y por qué haces eso y no entiendo. Y bueno, hoy les quiero hablar un poquito como de la historia que empecé, que me habían preguntado, pero cuenta más, pero ¿cómo es eso que del desorden alimenticio? Y un poquito como esa parte del ballet y les voy a contar, bueno, un poquito de la parte 2 de las 5D. Acuérdense que es despertar, desinflamar, desintoxicar, desparasitar para disfrutar. Entonces vamos a unir esas dos allí. Ok, bueno, quiero ser como un poquito más específica. Obviamente que quizá puedo hablar un poquito más largo en otro momento acerca como del ballet, pero miren, me puse mi moño de ballet, así. Pero quiero como ir más hacia la parte del desorden alimenticio, ¿ok? El ballet es como se une, ¿ok? Porque como les había contado en el primer episodio, si no lo han visto, vayan a ver el primer episodio. No sé si lo puedo poner por aquí, pero ahí voy aprendiendo. Si no, vayan a la página y ven el primer episodio. Entonces, bueno, crecí bailando ballet y pues un momento, como a los 13 años, creo que eran dos o tres que nos llamaron como a la dirección. Me acuerdo donde estábamos ahí en la salita y nos dijeron como que, bueno, ustedes tienen que bajar de peso. Imagínense, 13 años, estamos como que en pleno desarrollo, sin ningún tipo de información como que, ok, tu cuerpo está cambiando, ¿qué podemos hacer para ayudarla? Bueno, al final, sí, como que fuimos a un nutricionista, eso fue bueno, pero bueno, yo no, sí creo que yo quería decir, ¿cómo me enteré como esto, como de, bueno, voy a dejar de comer, o voy a comer y después vomitar, o esto y lo otro? No sé exactamente, creo que uno como por lo que uno escucha, la televisión, no sé, yo creo que en este tiempo, si no me equivoco, eran los años en que como que me acuerdo que estaba que sí súper de moda, no sé, que sí Paris Hilton, que sí Cristina Aguilera, todas estas como celebridades como muy, muy delgadas, que no era como ahora, que es más como que, ok, más fuerte, más cuerpo, era como todo eso de ser bien delgada, entonces como que por ahí se me unió, ok, necesito ser delgada para esto se ve bien, es como que lo que gusta, entonces por ende tengo que estar más delgada, como les había puesto también una foto en el primer podcast, no estaba gorda. Y ahí es donde quiero entrar un poquito como a la parte de conectarlo con la inflamación, la desinflamación y esa parte. Y pues obviamente el desarrollo en ese momento, pues porque tu cuerpo te está cambiando. Entonces es importante también ayudar, ya sea que tengamos hijos estudiantes, apoyar que ese cambio es normal, o sea, es un cambio en el cuerpo. Lo que pasa es que se ve un poquito distinto. ¿Por qué? Porque la grasa tiene, como mujer, la grasa tiene que aumentar para que uno pueda tener la menstruación, para que uno pueda tener, o sea, prepararse para un bebé. Entonces, en ese cambio, en la adolescencia, como subes un poquito más rápido, se ve la diferencia entre como quizá estabas como más de cuerpo de niña y si haces ejercicio pues un poquito más musculosa a ese aumento de grasa, pero eso se va estabilizando a medida que obviamente hagas ejercicio. Si eres un atleta como yo, eso se va a ir modificando. Entonces ahí es un poco como que no juzgo necesariamente a los maestros porque es como también la falta de información y como a ellos mismos se lo dijeron, es como que repiten, ¿me entiendes? Generación en generación se repite una información sin saber, no, era así, esto necesita ser delgada para el ballet y punto. Pero no hay un entendimiento de por qué. Y más cuando una persona no es que, por ejemplo, tienes obesidad infantil, entonces tú dices, bueno, no te puedes montar en puntas porque ahí sí hay, o sea, hay un problema porque, bueno, te puedes lesionar por el peso que hay en la punta. No era, o sea, yo y las otras dos muchachas no era obesidad infantil, o sea, simplemente nos estamos desarrollando y pues, había un poco más de, fíjense que lo que hoy yo entiendo es que no era también una excusa
de, como digo, no los busco a los maestros, pero también de cómo proveer, o sea, qué puedes hacer tú extra para crear esa masa muscular, para seguir con el proceso de entender los músculos en el ballet, más allá de peso, o sea, como que la, la razón más fácil para decirle a una persona que capaz no sabes enseñar de la mejor manera es decirle, bueno, no, bueno, es que o tu cuerpo es así o necesitas modificar tu cuerpo, que no significa que no puede ser verdad, obviamente hay unos cuerpos más aptos para el ballet o para una cosa o para otra, pero es como ayudarte en ese punto y decirte, mira, quizá para ti necesitas trabajar un poquito más en esto, lo cual, si fortaleces acá, eso te va a ayudar a que quemes más calorías y si quemas más calorías, bueno, eso te va a ayudar a quemar un poquito más de grasa para definir un poco y, bueno, igual alimentándote bien para ayudar en este proceso de cambio de cuerpo de una joven, o sea, pero bueno, lo bueno fue que sí fuimos el nutricionista y todo eso, pero claro, yo ¿cómo empecé? A dejar de comer, comer menos, comer menos, comer menos, como les dije en el primer episodio, eso fue como bueno porque también me esforcé más porque dije, bueno, ¿será que entonces no estoy poniéndole todo, entonces todas las ganas a la técnica? Entonces como que se fusionó eso como que, bueno, me veo mejor y también le puse más ganas, entonces bueno, fue chévere, en verdad tengo maestras que sí me apoyaron un montón, eso es muy bueno. Y no todo fue como malo, pero bueno, esa parte pues hay que decirla. Y entonces eso inconscientemente me validó, ok, si yo me veo de cierta forma, entonces esto es bueno. Pero claro, al principio, como que, bueno, dejas de comer, ok, pero una persona que tiene que estudiar, que se está desarrollando el cerebro, que baila muchísimo, o sea, que tiene mucha energía, que tiene muchas cosas, necesita alimento. Entonces al principio el cuerpo se adapta, pero después ya va necesitando nutrientes, entonces empiezan como esos cravings, esos antojos. Cuando me empezó eso, porque al principio tú dejas de comer, ok, no es, como les digo, por eso hay que tener cuidado con el ayuno. En ese momento yo no pensaba nada de ayuno ni de la salud, era simplemente físico, dejo de comer, y esto me está ayudando. Pero después empezaron esos antojos y eso me empezó, ahí es cuando empieza la falta de foco porque tu mente te dice, necesito comer, necesito comer. Entonces empiezas a pensar en comida, tú la restringes y mientras más como que lo pones allá, más piensas en eso. Por eso yo digo que con mi detox y mi desintoxicación con conciencia es paulatino y es un tiempo específico mientras nos vamos adaptando, luego hacemos otro detox poco a poco, que no sea algo como que no, me restringo, no, con amor y más que nada con nutrientes para que el cuerpo no le haga falta nutrientes y no tenga que pedir esos antojos. En mi caso, en ese momento, 14 años, pues tenía antojos. Llega un momento de que tanto que restringí en ese mismo año, entonces ya me daba mucha hambre, entonces había un día que comía un montón de cosas. Entonces ahí fue que te empiezas a sentir culpable y entonces como que empecé a de vez en cuando vomitaba, como que te metías el dedo, etcétera, y aunque quiero hablar aquí como específico para que sepan cómo es eso, porque tú puedes decir, bueno, no es solo alimenticio, pero puede ir desde algo que estabas en la clínica, muy, muy fuerte, hasta algo como que, bueno, simplemente estaba un poco muy obsesionado con la comida, pero hay un espectro, ¿no? De todo lo que puede ser. Y les quiero decir como mi diagnóstico, luego, ¿no? Porque al principio así como que no sabía, fue desorden alimenticio, es eating disorder not otherwise specified, o sea, es desorden alimenticio no específico, es decir, una mezcla. Les digo, ¿cuáles los que hay? Son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, binge, que comes, ay, se me fue la palabra, pero que comes muchísimo en exceso, ¿ok? Todos estos son trastornos mentales porque a medida que lo vas haciendo, como que te vas obsesionando tanto que entonces ya te vas de sí y puedes empezar a ver las cosas diferentes. Por ejemplo, la anorexia te ves muy diferente en el espejo.
la bulimia es más como esa culpa. Entonces la mía era como un poco de todo. O sea, yo podía tener meses, en ese tiempo pasaron unos años, ¿ok? En esos años yo podía estar muy bien varios meses y de repente 2 meses o de repente un mes me restringía un montón de la comida y luego eso seguía de como no podía restringirme siempre, entonces era como que comía de todo y entonces iba a lo que se llama purge, que es como que tratar de devolver esa comida y eso te genera mucha culpa, te genera, y eso también va mucho de la parte emocional, eso lo hablaré ya en otro episodio, pero les quería contar específicamente cómo es eso, porque aquí suena como que, ay, porque ya no, o sea, como tengo muchos años en que estoy como sana en ese aspecto, pero es muy difícil tener como que mucha fe, o sea, yo me acuerdo que al final, ya no sé, como al final casi llegando a los 20 como, o sea, como que duró on and off, o sea, puede ser que, no sé qué, no me acuerdo exactamente, pero quizás a los 18 estaba bien, pero después como que volvió hasta como los 20 21 22 y al final era como que yo estaba como bien unos 3 meses y estaba súper contenta y después como que caía y cuando caes otra vez te sientes muy, muy mal. Y es una fuerza de todos los días y las personas que han sufrido por eso, cualquier tipo de estos desórdenes, es como que todos los días tú te paras, o al menos yo, y era como que mañana sí, o en la noche como que mañana sí puedo, mañana, y no. Entonces imagínate qué creencia te genera eso como que al día siguiente otra vez, porque no es algo que es 100% de fuerza de voluntad, eso es lo que uno piensa, porque las personas que tienen este tipo de trastornos usualmente somos exigentes, somos como que no, yo puedo con todo. Me acuerdo que ahí me ayudó pues mucho la terapista que tenía acá cuando empecé en la universidad y, y fue muy, muy, muy bonito ese proceso, pero claro, pero como yo digo, yo creo que lo que siempre me ayudó fue que yo siempre, aunque estaba mal o me sentía con culpa o decía que, pero ¿por qué? O sea, como que uno no entiende, yo todos los días decía, pero mañana sí. Y por más de que a veces eso te, de tira abajo porque como que no lo lograste, fue como una fuerza que yo siento que siempre he tenido adentro, que es como que esa cosita que en ese momento tú no lo vas a entender, pero te lo juro que cualquier problema que tú tengas de salud, físico, lo que sea, en algún momento tú vas a entender por qué pasaste por eso, porque o sea, hoy estoy 99, o sea, 100% segura, es como 99,999, que pasé todo eso por estar aquí hoy contando esta historia, por todas las personas que ya he ayudado hoy, o sea, y como conectar, o sea, hoy como bailarina, como maestra, con las niñas, con los adolescentes, como dar esa en las terapias, obviamente en las consultas y todo eso, pero con cada niña que de repente hacen un comentario, que de repente dicen algo, eh, dar esa parte, ese comentario que puede venir de una maestra que te diga, pero está bien, acuérdate que tu cuerpo va cambiando, como que esas cositas es como que parte de mi propósito y por eso pasé por eso. Entonces, nada, te digo aquí como paréntesis que cualquier cosa difícil que esté pasando o hayas pasado tiene un propósito en tu vida y que confíes y si hay una espinita que tú dices, bueno, yo sé que estoy pasando por eso, pero yo sé que yo voy a aprender o voy a salir de esto, estoy segura que lo vas a poder hacer. Entonces, bueno, les quiero hablar un poquito de la parte física en ese aspecto. Cuando estás en un estado, especialmente adolescente que te estás desarrollando, en un estado donde necesitas muchos nutrientes y de repente le sacas los nutrientes y de repente le das algo, pero le das, porque o sea, cuando comía demasiado no es que comía pura ensalada, tú comes, o sea, que esos antojos te das porque quieres carbograsa, o sea, carbograsa es lo que mucha gente dice como los dulces, las azúcares, pero es el azúcar con la grasa y eso es lo que pues te inflama muchísimo y eso es lo que te genera en este aspecto cuando dejas de comer y luego comes muchísimo te genera un desbalance. Obviamente que al principio una que otra vez no pasa nada, el cuerpo se adapta, pero después empiezan a haber cambios de minerales, o sea,
de repente mucho potasio, poco potasio, mucho electrolito, no electrolito, luego también pierdes mucha agua en eso. Es diferente a que tú estés haciendo un ayuno, que tú te asegures que tomes suficiente agua, que tomes... No, en esto es como que lo haces como sin conciencia, entonces ahí pues hay muy poca agua y el cuerpo hace lo imposible para, para mantenerse en balance. Y ahí es donde quiero hablar de la inflamación. Porque, ¿qué es la inflamación? La inflamación es una señal. ¿Qué pasa? Cuando tú te golpeas, eso se inflama. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que reparar. Entonces el cuerpo bombea más sangre aquí para que eso es una respuesta del sistema inmune, para que eso se vaya curando. ¿Qué pasa? Cuando tú dices, ay, que venimos todos como que no, que sí, la inflamación, que me siento inflamada. Cuando eso empieza a irse por todo el cuerpo, que te sientes completamente inflamado, que tú sientes al principio como que ese cambio, porque después el problema ahí es cuando nos acostumbramos a esa inflamación, pero bueno, en esa inflamación crónica de todo el cuerpo porque hay algo que está pasando, o sea, no se está llegando suficientes nutrientes a la sangre, hay desbalance de nutrientes en los riñones, o sea, no estás nutriéndote como se debe, eso te afecta a todo el cuerpo y es ahí donde se genera como esa inflamación. Entonces eso va a la piel, eso va a cómo te sientes, eso va a los intestinos se genera, se conecta con el cerebro y hasta puede afectar pues, el cerebro, inflamación, ¿por qué? No es malo, o sea, es una señal, y es que el cerebro, el cerebro, todos los órganos, o sea, el cuerpo, está tratando de mandar más células, o sea, más señales, no quiero irme como a la parte de bioquímica, pero son neurotransmisores que están tratando de ayudar a que todo fluya mejor, pero claro, cuando tú le quitas cuando nosotros necesitamos que nuestro cuerpo esté sano para que pueda cada uno, su órgano aparte, funcione, ¿ok? Por sí, o sea, el hígado nos ayuda a metabolizar, los riñones nos ayudan con la limpieza, o sea, con los desechos, a mantener esos balances, etcétera. Pero cuando hay algo específico, es como que el cuerpo dice, bueno, voy a hacer un poquito menos, un poquito menos, un poquito para ayudar a esto. Cuando eso pasa en muchas partes del cuerpo, ahí es como que va colapsando y se va creando esa inflamación. Agrégale a eso, pues el alcohol, obviamente, agrégale a eso la falta de sueño, agrégale a eso el estrés. Todo eso va generando esa inflamación crónica de la que venimos hablando. Entonces, bueno, en mi experiencia de adolescente, claro, eso se fue generando una inflamación a medida de los años después de que ya empecé a comer, porque no era que yo comía mal, sino que tenía como que esos momentos eh, como de descontrol o que tenía como que mucho estrés o tenía algo específico en el ballet, entonces como que volvía a eso, pero acuérdense que también eso viene de una parte emocional. Pero bueno, en el cuerpo, claro, eso genera mucho estrés y genera inflamación. Y por eso es que yo empiezo todo esto. Ya hace más de, no sé, después de que yo estaba todo bien, ahí como que empiezo a conectarme más con mi cuerpo y ver, ya va, me siento, o sea, como que no, empiezas a sentir tu cuerpo, por eso es tan importante estar presente en el cuerpo y ahí es que comienzo un poco más con, pues, agregar, asegurarme de comer frutas, o sea, me acuerdo que había momentos en que, aunque yo ya comía como normal, tenía días que no comía frutas o cosas así que no, o sea, como que hay que estar consciente de las vitaminas y los minerales que hay, que no todo es azúcar o no azúcar, no, hay muchísimos minerales que nosotros necesitamos para ese balance, para que el cuerpo pueda nutrirse y pueda mantener ese balance, como te digo, de electrolitos que nos mantienen pues saludables, nos mantienen coordinados, nos mantienen conscientes, con claridad mental, todo esto. Entonces, claro, en ese momento, cuando ya estoy bien, pero empiezo, hay algo que, o sea, por más que esté comiendo, claro, en ese momento sano, acuérdate que yo fui a la universidad acá y eso como que te enseñan lo básico, no va un poquito más allá. Entonces ahí empecé con esta parte de limpiarme, de por qué, y claro, como yo venía a todo esto, obviamente eso genera desbalance también en la microbiota, genera este, inflamación intestinal
Y cuando, por eso esto es tan importante, cuando empiezo todo esto, la parte de desintoxicación con conciencia, la parte de esparcitar, todo eso como que las frutas, desde el 2020 fue que ya yo me hice vegetariana, como que empecé a conectar muchísimo más con mi cuerpo. Em, Empiezo a desinflamar y ahí es cuando por eso te quiero dar como mi experiencia, porque cuando empezamos esa inflamación y desde jóvenes, y eso sigue, 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 es como que te vas acostumbrando a eso. Y llega un punto en que se te olvida, pero hay una parte de ti que dice, yo me siento raro, no me siento yo, pero no sé qué es. Y es ahí cuando yo desintoxico, cuando te sientes muchísimo mejor y de repente te empiezas a sentir, o qué sé yo, parte de la vida, te pasó algo, no dormiste bien, comiste algo así, lo sientes de una. Estás tan conectado también con el cuerpo, obviamente con con la sanación emocional, todo eso, pero estás tan conectado con tu cuerpo que tú mismo dices, no, esto no se siente natural. No es que no es que te tengas que sentir bien, no, no, más bien yo soy de cómo hay que abrazar todas las emociones, todo, pero estamos hablando del cuerpo, que es tu casa, o sea, es como cuando tú ves tu casa que está sucia, que tratas de ignorar, pero llega un momento que tú dices, o sea, no puedo seguir en mi día si yo no limpio esto porque igual en el cuerpo. Entonces, por eso hay veces que quizá otra persona dice, bueno, me voy de vacaciones 2 semanas y lo que sea esas 2 semanas, yo no, o sea, 2 semanas, yo no puedo porque ya mi cuerpo me dice, esto no te hace bien, ya, o sea, ya experimentaste qué es no y sabes que no viene con ningún tipo de, más bien, viene con bloqueo. Entonces, eso es lo que quiero ir, a lo que quiero ir con ese tipo de conexión con el cuerpo y de cuando te das cuenta que es sentirse desinflamado, cuando te das cuenta que no sientes esa hinchazón, cuando te das cuenta que puedes ir al baño, cuando te das cuenta que tienes, que como te digo, no siempre va a ser perfecto, pero vas encontrando un balance y una desinflamación que donde cuando tienes una lesión o algo te das cuenta ahí mismo. Hay varios pacientes que tengo como que les pasa algo y es como hay tanta inflamación crónica que como que les cuesta ver qué es lo que está pasando o darse cuenta como que no, mira, hay una lesión por esto o por esto que pasó, porque es como dolores que van llegando que son señales, pero que como el sentimiento del día a día se va deteriorando y ya lo tomas como normal, se te va olvidando. Entonces quiero recordarte que sentir todo, o sea, es es parte de, o sea, está bien conectar, porque a veces con toda esta inflamación nos hacemos como numb, es como que estamos dormidos. Dormidos no como hablas en el episodio, sino este el de despertar, me encantó ese episodio, el 2 este, vayan a ver ese. Pero no solo del despertar de la Matrix y esa parte, sino el despertar de dormidos en el cuerpo, que no lo siento. Entonces, por eso hay veces que la gente me dice, bueno, pero si tú te has limpiado tanto, ¿por qué, no sé, cuando comes mucho queso o comes, no sé, de repente comiste un poquito de, no sé, de algo frito, te cae mal, no te debería caer bien? ¿Y qué pasa? A medida de esparcitar, yo he encontrado que muchas de las cosas que quizá antes caían un poquito muy pesadas, me caen mejor, pero no por muchos días. O sea, de repente como que tienes esa capacidad de decir, bueno, una vez como que esos dos días, pero ya al tercero lo siento. Y eso está bien, porque ahí estás en conexión con tu cuerpo y tu cuerpo te está diciendo, mira, ahora lo asimilamos mejor, pero ya sabes que eso no te hace bien y ahí mismo te da la señal y tú la agarras. Entonces, es eso. No, por ejemplo, pero si comes algo que es natural, por ejemplo, las personas que la he ayudado con alergia o que les cae muy pesado por temas de acidez, por todo esto de intestino permeable, de intestino irritable, de SIBO, de SIFO, que le cae mal como la piña, la sandía, que dicen, no, no, eso es inflamatorio, no, no, no. Lo que pasa es que eso te crea una fermentación allí que no está, no voy a decir suficientemente limpio, pero no hay un balance, entonces con eso yo ayudo a limpiar y ya te cae mejor. Pero déjame decirte que un McDonald's, o sea, no, no es en armonía con tu cuerpo porque no es comida natural. No te digo que nunca, bueno, eso ya te lo dejo a tu criterio, pero
es normal que tú sientas en tu cuerpo ahí mismo cómo te cae. Esa es la conexión con tu cuerpo no se fuerza, o sea, también es como poco a poco ir oyendo, por eso es tan importante la meditación, o sea, la conexión con ese cuerpo y pues obviamente desintoxicar y hacer ese proceso de desinflamación para volver a sentir quién soy yo y desde ahí, desde más arriba donde digo, ok, ya estoy en conexión con mi cuerpo, ir viendo y si de repente, bueno, nada en diciembre, no sé qué comí esto, comí lo otro, no hay problema, pero que tú lo sientas, que tú, como digo siempre, que tú estés en conciencia y que sepas cómo lo haces y qué haces, o sea, que tú estés, tomes las riendas de tu vida, como dije en el último episodio, cuando nos damos cuenta que somos los únicos responsables de lo que nos pasa, entonces ahí digo, bueno, yo si estoy inflamado por decisión, ¿ok? Y si no, bueno, obviamente que hay muchas cosas, no es algo que es de un día para otro, no es que si te empiezas a dar cuenta y todavía pues no has llegado a sentirte como quieres, es un proceso para ir dándote cuenta y decir, es algo que yo lo voy a ir logrando poco a poco, pero sé que depende de mí, no depende de otros. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Chao, chao.